Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Aika Cinturán vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Su ex esposo ha roto el silencio y sus palabras han dejado a todos con el corazón encogido. En una reciente entrevista, confesó algo que nadie esperaba: no quiero volver a sentir amor. Esta declaración ha generado una ola de comentarios y especulaciones sobre lo que realmente ocurrió entre ellos y si todavía quedan heridas abiertas del pasado. Todo comenzó cuando Aika fue vista en un evento benéfico en Estambul, radiante y sonriente, mientras su ex esposo, Mehmet, concedía una entrevista exclusiva a un medio turco. Las palabras de Mehmet fueron directas, sin rodeos: el amor me dejó vacío. No quiero volver a pasar por lo mismo. Los fans de la pareja, que alguna vez los consideraron inseparables, no tardaron en reaccionar en redes. Algunos lo acusan de no haber superado a Aika, mientras otros aseguran que simplemente está intentando proteger su corazón. Las redes sociales estallaron. En Twitter, el hashtag #Aika y Mehmet se convirtió en tendencia nacional. Miles de usuarios comenzaron a compartir recuerdos de la pareja, videos antiguos y fragmentos de entrevistas donde se les veía profundamente enamorados. Un usuario comentó: a veces el amor no muere, solo se transforma en silencio, mientras otro escribió: si aún no quieres amar, es porque ella sigue en tu corazón. Por su parte, Aika evitó referirse directamente al tema, pero su rostro en el evento hablaba por sí solo. Según varios testigos, se le vio pensativa durante algunos minutos, con la mirada perdida mientras sonaba una canción que ambos solían escuchar juntos. Una amiga cercana reveló: Aika quedó sorprendida al escuchar esas palabras. No esperaba que él hablara de esa forma, pero tampoco guarda rencor. La historia de amor entre Aika y Mehmet comenzó como un cuento de hadas. Se conocieron en un rodaje, donde la química entre ellos fue inmediata. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más admiradas de la televisión turca. Sin embargo, tras varios años de relación, decidieron separarse en silencio. Ninguno dio detalles, pero las miradas tristes en los eventos y los mensajes indirectos en redes sociales dejaron claro que la ruptura no fue fácil. Durante la entrevista, Mehmet también confesó: a veces amar demasiado puede destruirte. No culpo a nadie, pero aprendí que el silencio es mi refugio. Estas palabras provocaron una reacción inmediata en los fans de Aika, quienes salieron a defenderla con mensajes llenos de empatía. Aika no destruye, ella sana, escribió una seguidora en Instagram, mientras otros compartían frases de apoyo como: todos merecemos una segunda oportunidad en el amor. Lo más sorprendente fue que, pese a todo, algunos medios aseguran que Aika habría intentado acercarse nuevamente a Mehmet semanas atrás. Una fuente cercana comentó: ella quería cerrar el ciclo con paz, pero él no quiso hablar. Esta versión no ha sido confirmada, pero ha despertado la curiosidad de muchos. ¿Acaso el corazón de Mehmet sigue herido? ¿O simplemente decidió dejar el amor en el pasado? Según varias personas del entorno de la actriz, Aika habría atravesado una etapa de profunda reflexión tras su divorcio. Durante meses se mantuvo alejada de los reflectores, enfocada en nuevos proyectos profesionales y en reencontrarse consigo misma. Ella aprendió a estar sola y a disfrutar de su silencio, aseguró una amiga cercana. Sin embargo, muchos creen que las palabras de Mehmet reabrieron heridas que Aika ya creía cerradas. En una reciente publicación en redes,
la actriz escribió una frase que dio mucho que hablar: no temo al amor, temo a perder mi paz. Los medios interpretaron ese mensaje como una respuesta indirecta a su exmarido. Las cámaras la captaron al día siguiente saliendo de un café en Ñanta, vestida de manera sencilla pero elegante, acompañada solo por su representante. Cuando los periodistas le preguntaron si había escuchado la entrevista de Mehmet, ella sonrió con serenidad y respondió: cada uno vive el amor a su manera. Yo solo deseo que todos encontremos paz. Sus palabras, breves pero llenas de madurez, fueron aplaudidas por sus seguidores, quienes la describen como una mujer fuerte que aprendió a sanar sin resentimientos. Por otro lado, Mehmet fue visto días después en un restaurante del Bósforo. Los testigos aseguran que se encontraba pensativo, mirando hacia el mar con una copa de vino en la mano. Un periodista que logró acercarse relató que el actor habló con voz baja: no me arrepiento de amarla, pero a veces amar no basta. Esta frase fue interpretada por muchos como una confesión de que, pese a su aparente frialdad, sigue sintiendo algo por Ayka. La prensa turca no tardó en especular sobre una posible reconciliación. Algunos programas de televisión incluso mostraron imágenes antiguas de la pareja durante los rodajes, recordando los gestos cómplices, las miradas y las risas compartidas. En redes sociales, los fans comenzaron a dividirse entre quienes desean verlos juntos de nuevo y quienes opinan que lo mejor es que cada uno siga su camino. Si el amor duele, no es destino, escribió un usuario, mientras otro comentaba: ellos se amaron de verdad, y eso no desaparece. Mientras tanto, Ayka continúa enfocada en su nueva serie, donde interpreta a una mujer que debe reconstruir su vida tras una ruptura amorosa. Muchos aseguran que su interpretación tiene un toque personal, que cada mirada y cada palabra en pantalla esconden algo de su propia historia. Actuar me sana, dijo recientemente en una entrevista televisiva. Cuando interpreto a alguien que sufre, entiendo que todos llevamos cicatrices, pero también la fuerza para seguir adelante. La historia entre Ayka y Mehmet parece haber quedado atrás, pero el eco de su amor sigue resonando en el corazón del público. Tal vez el tiempo sea el único capaz de responder si aún queda algo entre ellos o si, como dijo Mehmet, el silencio es su refugio final. Lo cierto es que ambos aprendieron a vivir con las huellas de lo que alguna vez fue una historia intensa, llena de pasión, pero también de despedidas silenciosas. Hoy, más que nunca, los fans se preguntan si este capítulo cerrará definitivamente o si el destino aún tiene preparado un reencuentro inesperado. Porque cuando se trata de Ayka Aysinturán y Mehmet, nada parece estar completamente escrito. ¿Y ustedes, queridos espectadores, creen que el amor verdadero puede renacer después del dolor? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like si quieren que sigamos hablando de las historias más emocionantes del mundo de las celebridades.